A veces, se infiltra sutilmente a través de lo que llevamos a nuestro hogar, de lo que dejamos en nuestra cama sin cuestionarlo. En la historia de Jacob, vemos cómo un simple objeto en el lugar equivocado puede cambiar el curso de la vida de una persona. En Génesis 35, 2, 4, Dios le ordenó a Jacob que se deshiciera de los dioses extraños y purificara su casa antes de recibir su bendición. Jacob sabía que no podía avanzar espiritualmente si su hogar estaba contaminado con cosas que representaban maldición. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué estamos permitiendo en nuestros espacios de descanso? La cama es el lugar donde nos entregamos al sueño, donde nuestro cuerpo se recupera y donde nuestra mente descansa. Es también un espacio de vulnerabilidad espiritual. Hay personas que, sin saberlo, han llevado a su cama objetos que traen consigo una carga negativa, ya sea por su origen, por la intención con la que fueron adquiridos, o simplemente porque representan algo que interfiere con la presencia de Dios. Una mujer relató cómo, después de recibir una manta como regalo de un amigo, comenzó a experimentar noches de insomnio, pesadillas recurrentes y una sensación constante de inquietud. Sin saber qué hacer, buscó ayuda en la iglesia y al orar sobre su habitación, sintió en su corazón que debía deshacerse de la manta. No tenía sentido desde una perspectiva lógica, pero cuando la eliminó, su descanso volvió a la normalidad. Lo que parecía ser un simple objeto decorativo se había convertido en un canal de opresión espiritual. Esto nos recuerda lo que dice Deuteronomio 7:26. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Cuando permitimos que ciertos objetos ocupen un espacio en nuestra vida, estamos abriendo puertas espirituales sin darnos cuenta. No se trata de superstición ni de miedo, sino de comprender que hay cosas que llevan consigo una carga, una influencia que puede afectarnos de formas invisibles. En el caso de Jacob, Dios le dejó claro que debía limpiar su casa antes de recibir su bendición. Muchos anhelan prosperidad, salud y paz, pero no están dispuestos a examinar qué cosas han permitido entrar en sus vidas. Hay quienes buscan soluciones a problemas financieros sin darse cuenta de que tienen objetos en su cama o en su hogar que están bloqueando la provisión de Dios. La Biblia nos enseña que la obediencia trae bendición, y parte de esa obediencia es cuidar lo que permitimos en nuestro entorno. Una familia en crisis económica se preguntaba por qué, a pesar de diezmar y orar, las puertas de la provisión no se abrían. Durante un tiempo, nada parecía funcionar hasta que, en una reunión de oración, un líder les preguntó si habían revisado su hogar. Fue entonces cuando recordaron que en su habitación guardaban un objeto heredado de un familiar que practicaba ocultismo. Aunque para ellos solo era un recuerdo, su origen estaba vinculado a algo que no glorificaba a Dios. Decidieron deshacerse de él y orar para limpiar espiritualmente su casa. Poco después, comenzaron a ver cambios en sus finanzas, oportunidades laborales que antes no tenían y una paz que antes les era esquiva. Esto no es casualidad, sino un principio espiritual que se repite a lo largo de la Escritura. En Josué 7, vemos la historia de Acán, un hombre que desobedeció el mandato de Dios y escondió en su tienda objetos que Dios había prohibido. Como resultado, no solo él, sino todo el pueblo sufrió las consecuencias. La presencia de algo impuro trajo derrota en lugar de victoria. Hoy en día, muchas personas experimentan luchas constantes, situaciones que parecen no tener explicación, sin darse cuenta de que pueden haber permitido cosas en su entorno que están trayendo opresión en lugar de bendición. Por eso es tan importante analizar qué hay en nuestra cama, en nuestro lugar de descanso. Hay quienes duermen con ciertos amuletos, objetos que han sido entregados con intenciones ocultas, regalos que en apariencia son inofensivos, pero que cargan con un propósito contrario al de Dios. Hay quienes han guardado cartas de relaciones pasadas, recuerdos de personas con las que compartieron lazos emocionales y espirituales que ya no forman parte de su vida. Sin darse cuenta, estos objetos pueden estar atándolos al pasado,
evitando que avancen en el plan que Dios tiene para ellos. La limpieza espiritual de un hogar comienza con un corazón dispuesto a rendirse completamente a Dios. En 2 Corintios 6:17, el Señor nos dice: «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». No se trata solo de deshacerse de ciertas cosas, sino de una transformación de mentalidad, de reconocer que todo lo que permitimos en nuestra vida debe estar alineado con la voluntad de Dios. Un pastor relató cómo, al visitar a una familia que enfrentaba enfermedades constantes sin razón aparente, sintió en su corazón que debía orar en su habitación. Al hacerlo, descubrieron que en la cama de la pareja había un objeto que les había sido regalado por alguien con malas intenciones. No lo habían considerado importante, pero al orar y pedir dirección a Dios, entendieron que era necesario removerlo. Poco después, la familia experimentó sanidad y una atmósfera de paz en su hogar. Las cosas que permitimos en nuestra vida tienen un peso mayor del que imaginamos. La Biblia nos enseña que no debemos ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Jesús mismo nos dio el ejemplo de vivir en santidad, de mantenernos separados de todo aquello que pudiera alejarnos del Padre. No se trata de vivir con miedo, sino de aprender a discernir lo que traemos a nuestro espacio más íntimo. Cada objeto tiene una historia, un origen, una intención. Cuando nos aferramos a cosas sin preguntarnos si están alineadas con la voluntad de Dios, podemos estar limitando su obrar en nuestra vida. Proverbios 3:6 nos dice: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto incluye lo que permitimos en nuestro hogar, en nuestra cama, en nuestro lugar de descanso. Hoy es un buen momento para examinar qué cosas hemos estado permitiendo sin darnos cuenta. Tal vez no has considerado que algo tan simple como un objeto en tu cama podría estar afectando tu vida espiritual, tu salud o tu economía. Dios nos llama a la libertad, a la paz y a la plenitud. Pero esa libertad muchas veces comienza con decisiones pequeñas, con actos de obediencia que parecen insignificantes, pero que abren las puertas a la bendición de Dios. Si sientes que has estado experimentando problemas sin explicación, si hay situaciones en tu vida que parecen no resolverse, es momento de orar y pedir dirección. Dios es fiel para revelar lo que necesita ser removido y para traer restauración a cada área de tu vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dar ese paso? En la profundidad de la noche, cuando el mundo parece estar en silencio, hay cosas que continúan operando en un plano invisible. El ser humano ha aprendido a convivir con lo que puede ver y tocar, pero hay dimensiones que no siempre son evidentes y que pueden influir en maneras que pocos consideran. La Biblia nos muestra cómo ciertas imágenes, reflejos y manifestaciones han sido utilizadas a lo largo de la historia para revelar lo que ocurre en el ámbito espiritual. Sin embargo, también nos advierte sobre los peligros de lo que se abre a través de estos medios. Job 33, 14, 16 dice: «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo». Las visiones, los sueños y los reflejos han sido utilizados por Dios para comunicarse con su pueblo, pero el enemigo, que es imitador y corruptor, también utiliza lo que debería ser un canal de revelación para torcerlo en un medio de opresión. La Biblia narra momentos donde Dios se manifestó a través de sueños y visiones, como en el caso de José en Egipto o Daniel en Babilonia, pero también nos advierte sobre aquellos que utilizan estos medios para engañar, perturbar y generar miedo. Deuteronomio 18, 10, 12 declara: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La distorsión de los reflejos y las imágenes ha sido utilizada desde la antigüedad para manipular percepciones y crear atmósferas donde lo oscuro toma lugar. En la época de Moisés, Dios prohibió la fabricación de imágenes con el fin de adorarlas, no solo porque esto desviaba la adoración verdadera, sino porque los objetos con imágenes podían convertirse en puntos de contacto con lo que es contrario a Dios. Un espejo no es en sí mismo un objeto malo, pero su ubicación y la forma en que es utilizado pueden determinar su impacto en un espacio. La Biblia habla del agua como un espejo en Proverbios 27:19. Como en el agua el rostro refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. La conexión entre el reflejo y el alma ha sido reconocida desde hace miles de años. Un reflejo es una duplicación de la realidad, pero en algunas ocasiones, lo que se refleja puede ser un canal para lo que no pertenece a Dios. En muchas culturas, la colocación de espejos ha sido utilizada en rituales espirituales, en prácticas de adivinación y en intentos de contacto con lo desconocido. La Biblia nos llama a la prudencia en todo lo que hacemos, incluyendo la forma en que organizamos nuestros espacios y lo que permitimos en nuestros hogares. 1 Tesalonicenses 5:22 nos instruye con claridad: absteneos de toda especie de mal. La habitación es el lugar donde el ser humano se encuentra en su mayor vulnerabilidad. Es donde el cuerpo descansa, donde la mente se apaga y donde el alma queda expuesta en el mundo de los sueños. Durante este tiempo de descanso, el espíritu sigue alerta y lo que está en el ambiente puede influenciar lo que ocurre en el plano espiritual. La colocación de espejos frente a la cama ha sido un punto de controversia en muchas tradiciones debido a la sensación de inquietud que puede generar. El principio detrás de esto no es superstición, sino discernimiento. Si la Biblia nos muestra que los reflejos pueden ser un medio de manifestación espiritual, ¿por qué no ser conscientes de lo que reflejamos mientras dormimos? En la historia del pueblo de Israel, Dios les dio instrucciones específicas sobre cómo debían organizar su campamento, asegurándose de que cada detalle estuviera alineado con su santidad. Nada debía ser tomado a la ligera. Cuando el tabernáculo fue construido, cada elemento fue colocado con precisión, y cualquier objeto que no estuviera consagrado a Dios podía contaminar el espacio. Este principio sigue vigente en nuestros hogares. Lo que permitimos en nuestro entorno puede afectar nuestra paz y nuestro descanso. Si Dios dio instrucciones detalladas a su pueblo sobre la pureza de su campamento, ¿acaso no es importante considerar lo que colocamos en el lugar donde pasamos horas cada noche? La contaminación espiritual no siempre se presenta de manera evidente. Puede manifestarse en inquietud, en una sensación persistente de incomodidad o en la falta de descanso profundo. En Marcos 4:39, Jesús reprendió al viento y al mar, trayendo paz al ambiente. Si Jesús tenía autoridad para hablar sobre la atmósfera y ordenarle que se calmara, ¿acaso no deberíamos nosotros tomar en serio la atmósfera en la que dormimos? La presencia de elementos en nuestra habitación que no glorifican a Dios puede ser un punto de perturbación, incluso si no lo percibimos de inmediato. El descanso es una bendición dada por Dios. Salmos 4:8 declara: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando algo interrumpe esa paz, es necesario evaluar qué lo está causando. La presencia de ciertos objetos en nuestra habitación puede influir en lo que experimentamos en el mundo espiritual. Si Dios diseñó el descanso como un tiempo de restauración, no deberíamos permitir que nada interfiera con ello. La prudencia es una virtud que la Biblia enfatiza constantemente. En Proverbios 22:3 se nos dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ser prudente no significa vivir con temor, sino con discernimiento. Evaluar lo que hay en nuestro entorno y preguntarnos si está alineado con la paz y la presencia de Dios
es un acto de sabiduría. La colocación de objetos en nuestro hogar, especialmente en lugares tan íntimos como nuestra habitación, debe ser intencional y guiada por principios espirituales. Dios nos llama a caminar en luz, a no ignorar las estrategias del enemigo y a mantener nuestros espacios consagrados a Él. Efesios 5:11 nos dice: «No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». Esto no significa vivir con obsesión, sino con conciencia. Si hay elementos en nuestro hogar que pueden estar interfiriendo con la paz que Dios quiere darnos, es nuestra responsabilidad identificarlos y tomar acción. La presencia de un espejo en un lugar estratégico no es solo una cuestión estética. Puede ser un elemento que refleje y multiplique la atmósfera que ya existe en el ambiente. Si la atmósfera es de paz, reflejará paz, pero si hay algo en el ambiente que no proviene de Dios, puede amplificarlo sin que lo notemos. Dios nos ha dado autoridad para establecer su reino en nuestras vidas y en nuestros hogares. No es necesario vivir en incertidumbre cuando tenemos su palabra como guía. El enemigo busca maneras sutiles de infiltrarse en la vida de las personas, y muchas veces lo hace a través de lo que parece inofensivo. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». No todo lo que parece benigno lo es en el ámbito espiritual. La sabiduría consiste en buscar la dirección de Dios en cada área de nuestra vida, incluyendo los espacios donde descansamos. El hogar debe ser un refugio de paz, un lugar donde la presencia de Dios sea tangible. Cada elemento que colocamos en nuestro entorno debe reflejar ese propósito. La Biblia nos llama a examinar todas las cosas y retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Si algo en nuestra habitación está interfiriendo con la paz que Dios quiere darnos, es momento de reconsiderarlo. Nuestro descanso no es solo una necesidad física, sino un tiempo en el que nuestro espíritu también se encuentra con la presencia de Dios. Nada debería interrumpir ese propósito. El dinero ha sido, desde tiempos antiguos, un símbolo de provisión y sustento, pero también de prueba y tentación. La Biblia lo menciona con claridad en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero en sí lo que lleva a la ruina, sino la manera en que se maneja y el lugar que ocupa en la vida de las personas. Cada acción que se realiza con él refleja una postura espiritual. En los tiempos bíblicos, la administración del dinero estaba directamente ligada a la bendición o la maldición. En Malaquías 3:10, Dios hace una promesa clara a aquellos que lo honran con sus bienes. «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Lo que se hace con el dinero determina el tipo de puerta que se abre en la vida de una persona. Colocar dinero sobre la cama parece un acto sin importancia, pero en el ámbito espiritual todo tiene un significado. La cama representa descanso, intimidad y un espacio donde el alma y el cuerpo se renuevan. No es un lugar diseñado para la preocupación, la ansiedad ni la ambición. La presencia de dinero en un espacio tan íntimo puede simbolizar una dependencia excesiva en lo material, desplazando la confianza en la provisión divina. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En la antigüedad, el dinero era utilizado en rituales, transacciones y pactos. No solo tenía un valor económico, sino también espiritual. En la historia de Judas Iscariote, el dinero se convierte en el medio por el cual se consuma la traición a Jesús.
30 piezas de plata no solo representaron una transacción económica, sino un acto que selló un destino. Mateo 27:5 relata el desenlace de este dinero maldito. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El dinero, cuando no es administrado con sabiduría, puede convertirse en una carga que trae preocupación y quebranto. Eclesiastés 5:10 advierte: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando el dinero ocupa un lugar central en la vida de una persona, se convierte en un ídolo que reemplaza la dependencia en Dios. La Biblia nos muestra que la provisión divina no está ligada a la acumulación desordenada de bienes, sino a la obediencia y la confianza en Dios. En Lucas 12:24, Jesús dijo: «Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?». El dinero es un medio, no un propósito. Cuando se le otorga un lugar incorrecto, puede convertirse en un obstáculo para recibir la verdadera abundancia que viene de Dios. En Proverbios 3:9-10 se encuentra una clave espiritual. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El acto de colocar el dinero en el lugar adecuado, de administrarlo conforme a principios divinos, es lo que abre las puertas a la prosperidad genuina. La cama es un espacio de descanso, no de transacciones ni de preocupaciones económicas. La presencia de dinero en este lugar puede simbolizar una carga innecesaria que afecta el equilibrio espiritual y emocional. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». El dinero tiene un propósito, pero debe estar en el lugar correcto. Jesús enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en lo terrenal, sino en lo eterno. Mateo 6:19-20 dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». La perspectiva correcta sobre el dinero permite que fluya sin convertirse en una carga. En el libro de los Hechos se relata la historia de Simón el Mago, quien intentó comprar el don de Dios con dinero. Hechos 8:20 registra la respuesta de Pedro: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Este episodio demuestra que el dinero, cuando se usa de manera incorrecta, puede traer maldición en lugar de bendición. El lugar donde se guarda el dinero, la actitud con la que se maneja y la forma en que se administra son aspectos que determinan si será un canal de bendición o una fuente de problemas. La Biblia es clara al respecto en Proverbios 22:7. «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». El descanso es un regalo de Dios, y la cama es el lugar donde ese descanso debe ser disfrutado en plenitud. Permitir que el dinero invada este espacio es dar cabida a preocupaciones que no pertenecen allí. La promesa de Dios en Mateo 11:28 sigue vigente: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La verdadera abundancia no se mide en riquezas acumuladas, sino en la paz que proviene de confiar en la provisión divina. Salmos 37:25 lo confirma: «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». La fidelidad de Dios es suficiente para suplir cada necesidad sin la necesidad de aferrarse al dinero como fuente de seguridad. En la historia del pueblo de Israel, Dios les proveyó maná en el desierto, enseñándoles a depender de él diariamente. Éxodo 16:4
describe esta instrucción. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El dinero tiene su lugar y su propósito, pero nunca debe ocupar el espacio de descanso ni convertirse en un símbolo de dependencia excesiva. Jesús enseñó en Mateo 6:33: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La confianza en la provisión de Dios es la clave para experimentar la verdadera paz y la prosperidad que no está ligada a bienes materiales, sino a la fidelidad de aquel que suple cada necesidad. La forma en que se maneja el dinero y el lugar que ocupa en la vida de una persona es una señal de su verdadera fuente de confianza. Mantenerlo en el orden correcto permite que fluya en bendición y no en carga. La manera en que un espacio es tratado refleja lo que hay en el interior del corazón. Desde el principio, Dios estableció un orden en todo lo que creó, una armonía que revela su naturaleza perfecta. Cada detalle del universo, cada elemento de la vida humana fue diseñado con propósito. Génesis 1:31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No hay casualidades en la obra del Creador, y todo en la creación está sujeto a leyes espirituales que rigen incluso los aspectos que parecen insignificantes. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así lo declara 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si el cuerpo es un santuario, entonces lo que lo rodea también debe reflejar esa santidad. Dios instruyó a su pueblo para que cuidara la pureza en cada aspecto de su vida, y esto incluía la vestimenta, el lugar donde habitaban y la manera en que trataban lo que tenían. Nada quedaba fuera de este principio de santidad, porque lo externo es una manifestación de lo que está en el interior. La suciedad y el desorden nunca fueron parte del diseño divino. En el tabernáculo, Dios ordenó que cada objeto tuviera su lugar y que la limpieza fuera una prioridad. Levítico 16:4. Describe cómo el sumo sacerdote debía vestirse con ropas limpias y santificadas antes de entrar en la presencia de Dios. No era un mero formalismo, sino un principio espiritual profundo. La pureza externa reflejaba la disposición del corazón. Cuando alguien descuidaba la limpieza, tanto física como espiritual, mostraba indiferencia hacia la presencia de Dios. La vestimenta también tiene un significado en las Escrituras. En Zacarías 3:4 se describe cómo Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido con ropas sucias ante el ángel del Señor, y esto representaba su pecado. Solo cuando sus vestiduras fueron cambiadas por unas limpias, recibió la restauración y la autoridad espiritual. La impureza, tanto en lo material como en lo simbólico, afecta la relación con Dios y la capacidad de recibir su bendición. La ropa y los objetos personales no son simplemente elementos inertes, pueden ser símbolos de lo que carga el alma. El descanso es un regalo de Dios, pero también un tiempo en el que el enemigo busca influenciar el subconsciente del ser humano. Durante el sueño, la mente se encuentra en su estado más vulnerable, y el ambiente en el que se descansa puede influir en lo que ocurre en el mundo espiritual. Salmos 4:8 declara: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz en el descanso no es un asunto de comodidad física únicamente, sino de atmósfera espiritual. Si el entorno está contaminado con elementos que no reflejan orden ni pureza, esto puede convertirse en una puerta para la opresión. El significado espiritual de los zapatos en la Biblia está asociado al caminar y a la autoridad. En Éxodo 3:5, Dios le ordenó a Moisés: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El calzado representa lo que ha sido pisado, las experiencias y los lugares por donde alguien ha transitado. Llevar zapatos al lugar de descanso implica traer consigo todo lo que se ha recogido en el camino,
tanto física como espiritualmente. Es un acto que, sin ser consciente, puede estar cargando el ambiente con todo lo que ha sido arrastrado desde el exterior. La limpieza no es solo una cuestión de higiene, sino de santidad. En el Antiguo Testamento, Dios dio instrucciones detalladas sobre la purificación de los objetos y los espacios. Números 19:20 advierte: «Y el que fuere inmundo y no se purificare, tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el santuario de Jehová». La contaminación no era solo externa, sino que tenía un impacto espiritual profundo. Lo que se permite en el espacio de descanso puede ser un reflejo de lo que se permite en la vida espiritual. Jesús utilizó la imagen de la limpieza en varias ocasiones para ilustrar principios espirituales. En Mateo 23, 25, 26, reprendió a los fariseos por enfocarse en la apariencia exterior mientras descuidaban la limpieza interna. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». El desorden en lo externo puede ser una manifestación de lo que está sucediendo en lo interno. Dios no es un Dios de caos, sino de orden. 1 Corintios 14:33 afirma: «Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz». Todo lo que promueve el desorden y la falta de cuidado en los espacios puede estar alineado con una mentalidad que no reconoce la importancia de la santidad en cada área de la vida. El hogar es un reflejo del estado del alma, y cuando un lugar está descuidado, esto puede ser un indicativo de desorden en lo espiritual. El enemigo se mueve en lo que no ha sido consagrado a Dios. Cuando se permite que el desorden, la suciedad y la impureza tomen lugar en el ambiente, se está cediendo territorio. Efesios 4:27 advierte: «Ni deis lugar al diablo». No se trata de extremos, ni de vivir con temor, sino de aplicar principios bíblicos que protejan el entorno donde se vive y se descansa. Dios instruyó a su pueblo a marcar la diferencia en cada aspecto de su vida, incluyendo la manera en que manejaban sus bienes y sus espacios. El lugar de descanso debe ser tratado como un espacio apartado para la renovación y la paz. Si el templo debía ser mantenido puro y en orden para que la presencia de Dios habitara en él, el espacio donde una persona duerme también debe reflejar ese mismo principio. 2 Corintios 7:1 nos exhorta: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». La Biblia deja claro que lo que se permite en la vida diaria tiene consecuencias en el ámbito espiritual. En Ageo 1:5 o 6, Dios reprende a su pueblo por su negligencia y les dice: «Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto». La falta de orden y disciplina en lo material puede reflejar un desorden en lo espiritual que impide la bendición de Dios. Dios llamó a su pueblo a ser luz en medio de las tinieblas, a reflejar su gloria en cada aspecto de la vida. No se puede separar lo espiritual de lo cotidiano, porque todo está conectado. La manera en que se trata el lugar de descanso habla de la disposición del corazón hacia la santidad. Isaías 52:11 dice: «Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». La limpieza externa es una extensión de la pureza interna. Cuando se permite que el espacio personal se contamine con desorden y descuido, se está ignorando un principio espiritual que Dios estableció desde el principio. La presencia de objetos impuros en un lugar de descanso puede ser un obstáculo para la paz y la restauración que Dios desea dar.
Filipenses 4:8 nos da una clave importante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que rodea el espacio de descanso debe estar alineado con la paz y la presencia de Dios. Nada que promueva impureza, caos o distracción debe ocupar ese lugar. La santidad no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que se vive en cada decisión diaria, incluyendo lo que se permite en el entorno donde se habita y se descansa. Dios llama a su pueblo a mantener un estándar más alto, porque lo que se tolera en lo natural tiene repercusiones en lo espiritual. La noche ha sido desde tiempos antiguos un territorio en el que lo invisible se hace más evidente. En la oscuridad, cuando los sentidos se apagan y el cuerpo entra en reposo, el alma sigue despierta, expuesta a influencias que pueden traer paz o inquietud. La Escritura muestra con claridad que el descanso no es solo un proceso físico, sino un tiempo en el que lo espiritual sigue en actividad. En Génesis 28:12, Jacob tuvo un sueño donde vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. La noche fue el escenario donde Dios le reveló algo trascendental, y al despertar, reconoció que no estaba solo. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. La dimensión espiritual no se detiene con el sueño. La Biblia muestra cómo Dios ha hablado a través de visiones nocturnas y también cómo el enemigo ha buscado atacar durante estos momentos de vulnerabilidad. En Mateo 13:25, Jesús habla de cómo el enemigo siembra cizaña en el campo mientras los hombres dormían. Una representación clara de cómo el descanso puede ser un momento en el que las fuerzas espirituales actúan. Lo que se permite en el espacio de descanso tiene un impacto en lo que ocurre en la noche. El enemigo ha utilizado el sueño como un medio para oprimir y atormentar. En Job 4:12-14 se describe cómo el miedo y la angustia pueden manifestarse en la noche. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. La opresión nocturna no es un fenómeno moderno, sino algo que la Biblia ha mencionado en diferentes ocasiones. El lugar donde se descansa debe ser un refugio, no un espacio donde la inquietud tome control. Dios diseñó el descanso como un tiempo de restauración. En Salmos 127:2 se declara: Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La paz en la noche es una promesa, pero muchas veces las personas experimentan insomnio, pesadillas o una sensación de inquietud sin una causa aparente. Las razones pueden ser muchas, pero entre ellas está lo que se permite en el lugar de descanso. En Hechos 12:6-7, Pedro estaba durmiendo en la cárcel cuando un ángel del Señor lo despertó y lo liberó. Su descanso no fue interrumpido por temor, sino por una intervención divina. En la cultura hebrea, la noche tenía un significado profundo. Era el tiempo en que los sacerdotes guardaban el templo y en el que se ofrecían oraciones para asegurar la protección del pueblo. En Éxodo 12:29, la plaga que golpeó a Egipto ocurrió en la noche, demostrando que era un tiempo de juicio y liberación. En contraste, en Salmos 91:5, Dios promete: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hay una protección reservada para aquellos que consagran su descanso a Dios y no permiten que nada impuro tome lugar en su espacio. El enemigo ha intentado infiltrar el sueño con visiones perturbadoras y ataques espirituales. En Daniel 2:1, Nabucodonosor tuvo sueños que lo inquietaban y no le dejaban descansar. Sus visiones nocturnas lo llevaron a buscar respuestas en fuentes equivocadas antes de que Dios revelara el significado a través de Daniel. No todo lo que se experimenta en el sueño proviene de Dios, y es por esto que es necesario discernir el origen de lo que ocurre en la noche. En 1 Samuel 28:15, el rey Saúl, desesperado,
buscó respuestas en lugares prohibidos, demostrando que el deseo de encontrar significado en lo que ocurre en el descanso puede llevar a caminos peligrosos si no se buscan en Dios. La presencia de ciertos objetos en el lugar de descanso puede ser una fuente de perturbación. En Deuteronomio 7:26, Dios da una advertencia clara: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La contaminación espiritual no siempre es evidente. Algo puede parecer inofensivo, pero si su origen o propósito no están alineados con Dios, puede convertirse en un punto de acceso para la opresión. En la cultura hebrea, el manto y la vestimenta tenían un significado espiritual. La ropa no solo cubría el cuerpo, sino que representaba autoridad y propósito. En 1 Samuel 15, 27, 28, cuando Saúl agarró el manto de Samuel y éste se rasgó, el profeta le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. El simbolismo de la vestimenta estaba ligado a la identidad y al llamado. Cuando Eliseo recibió el manto de Elías en 2 Reyes 2, 13, 14, fue un acto que marcó el inicio de su ministerio. Si la ropa tenía un significado espiritual en la Escritura, no es difícil entender que lo que se permite en el lugar de descanso también puede tener una implicación mayor de la que parece. Los sacerdotes debían mantener su vestimenta pura y consagrada. En Ezequiel 44, 17, 18, Dios instruyó: cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino. No llevarán sobre sí cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán con cosa que los haga sudar. La vestimenta debía ser limpia y preparada para el servicio a Dios. En Apocalipsis 19:8, la vestidura blanca es símbolo de justicia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La impureza en el lugar de descanso puede manifestarse de diferentes formas. En Levítico 14, 33, 35, Dios dio instrucciones sobre la lepra en las casas. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, el dueño de la casa vendrá y dará aviso al sacerdote, diciendo: me parece que hay plaga en casa. La contaminación de un hogar no era un asunto físico solamente, sino espiritual. Dios instruyó que cualquier señal de impureza fuera examinada y tratada, porque podía afectar la atmósfera y la bendición del lugar. En Marcos 5, 39, 42, Jesús entra a la casa de un hombre cuya hija había muerto y declara: la niña no está muerta, sino duerme. Su autoridad sobre la muerte y el sueño demuestra que el descanso no es un estado final, sino un tiempo en el que lo espiritual sigue en actividad. Lo que se permite en el espacio de descanso debe estar alineado con la presencia de Dios, porque incluso el sueño es un terreno donde su autoridad debe ser reconocida. El descanso fue diseñado por Dios para restaurar, no para ser un tiempo de tormento. En Isaías 26:3, la Escritura declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que interrumpe esa paz no proviene de Dios. Las Escrituras advierten que la falta de descanso puede ser un síntoma de una batalla espiritual, y en muchos casos, lo que rodea el lugar de reposo puede estar contribuyendo a esa opresión. Dios ha prometido paz en el descanso para aquellos que confían en Él. En Proverbios 3:24 se encuentra una promesa clara: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. La atmósfera de un lugar es influenciada por lo que se permite en él. Nada que traiga inquietud, impureza o distracción debe ocupar el espacio donde Dios ha prometido descanso. La protección sobre la noche es una promesa.
pero también una responsabilidad. Lo que se deja en el lugar de descanso puede ser una puerta abierta o una barrera que impida la opresión. El orden, la pureza y la consagración no son solo conceptos espirituales, sino prácticas que reflejan un entendimiento profundo de la autoridad de Dios sobre cada aspecto de la vida, incluso en el descanso. La presencia de Dios transforma todo espacio donde es honrado. Desde el principio, la Escritura revela cómo su gloria llena los lugares que han sido consagrados a Él. Cuando Jacob despertó de su sueño en Betel, entendió que aquel sitio no era común, sino una puerta al cielo. Génesis 28:17 dice: «Y tuvo miedo, y dijo: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». No era el suelo lo que hacía sagrado aquel sitio, sino la presencia de Dios manifestada en él. De la misma manera, un hogar no es simplemente un espacio físico, sino un territorio espiritual que puede ser lleno de luz o invadido por tinieblas dependiendo de lo que allí se permita. El lugar de descanso no solo es donde el cuerpo se recupera, sino también donde el espíritu puede ser fortalecido o perturbado. La Biblia está llena de referencias a la importancia de la atmósfera espiritual en los espacios donde se habita. En 2 Reyes 4:10, la mujer sunamita preparó un aposento especial para el profeta Eliseo, reconociendo que la presencia de un siervo de Dios traería bendición a su hogar. No se trataba solo de una habitación, sino de un espacio separado para lo sagrado, donde la presencia de Dios podía manifestarse. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Lo que se permite en el entorno determina el tipo de atmósfera que prevalecerá en él. La palabra de Dios es una fuente de vida y protección. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de tomar posesión de la tierra prometida, Dios dio una instrucción clave en Josué 1:8. «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». La clave para caminar en bendición y protección está en mantener la palabra de Dios como la base de la vida diaria. El enemigo siempre ha intentado distorsionar y robar la verdad de Dios. En Mateo 4:4, cuando Satanás intentó tentar a Jesús en el desierto, la respuesta del Señor fue clara: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La Escritura no es solo un libro, sino una espada espiritual que tiene el poder de establecer la verdad y derribar toda mentira del enemigo. Hebreos 4:12 declara: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Donde la palabra de Dios es honrada, hay orden, paz y dirección. En el Salmo 119:105 se nos recuerda que la Escritura es una guía para cada paso de la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es un adorno ni un símbolo religioso, sino un arma poderosa para transformar el ambiente de cualquier espacio. En Efesios 6:17 se nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esto significa que es un instrumento de guerra espiritual que protege y establece el dominio divino en cualquier lugar donde se encuentre. El descanso es más que una necesidad física, es un principio espiritual. Cuando Dios completó la obra de la creación, estableció el 7º día como un tiempo de reposo, no porque estuviera cansado, sino para dar un modelo de descanso que reflejara su diseño. En Éxodo 20:8-10, Dios instruye a su pueblo a guardar el día de reposo como un recordatorio de su pacto con ellos. De la misma manera, el lugar donde se descansa debe reflejar el principio de orden y santidad. El enemigo busca interrumpir el descanso de los hijos de Dios. En Salmos 3:5, David declara: «Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba.
Su confianza en Dios le permitía descansar sin temor, aún en medio de la persecución. La verdadera paz en el sueño no viene de la comodidad del entorno, sino de la seguridad de estar bajo la protección divina. En Proverbios 3:24, la Escritura promete: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Jesús mismo mostró la importancia del descanso en la presencia de Dios. En Marcos 4:38, mientras la tormenta rugía y los discípulos estaban aterrados, Jesús dormía en la barca. Su confianza en el Padre era absoluta y nada podía perturbar su paz. Cuando despertó, reprendió al viento y al mar con autoridad, demostrando que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de cualquier situación. La oración es la llave para establecer la presencia de Dios en cualquier lugar. En Daniel 6:10 se describe cómo Daniel, a pesar del decreto del rey que prohibía la oración, continuó orando 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Su habitación no era solo un lugar de descanso, sino un altar de comunión con Dios. En Hechos 16:25, Pablo y Silas, aun estando en prisión, oraron y cantaron himnos a Dios, y las cadenas fueron rotas. Esto demuestra que cuando la presencia de Dios llena un lugar, las circunstancias cambian y la libertad se manifiesta. El enemigo no puede operar en un ambiente donde Dios es exaltado. En 2 Crónicas 20:22, cuando el pueblo de Israel comenzó a alabar a Dios en medio de la batalla, el Señor puso emboscadas contra sus enemigos y los derrotó. La atmósfera de un lugar puede ser transformada cuando la adoración y la palabra de Dios toman el primer lugar. El Salmo 91 es una de las declaraciones más poderosas de protección en la Escritura. En el versículo 1 se establece: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que la protección de Dios no es ocasional, sino constante para aquellos que hacen de su presencia su refugio. En el versículo 10 se promete: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una afirmación de que la presencia de Dios establece una barrera de protección contra toda obra del enemigo. Dios ha dado a sus hijos la autoridad para establecer su reino en la tierra. En Mateo 16:19, Jesús dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto significa que el poder de transformar un ambiente está en las manos de aquellos que conocen su identidad en Cristo. En Apocalipsis 3:20, Jesús hace una invitación: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No se trata solo de permitir que Dios entre en el corazón, sino también de hacer de cada espacio un lugar donde Él sea bienvenido. Donde su presencia habita, hay libertad, sanidad y restauración. El hogar debe ser un santuario, un lugar donde la gloria de Dios sea evidente. En Josué 24:15 se hace una declaración que resuena hasta hoy: yo y mi casa serviremos a Jehová. No se trata solo de palabras, sino de una decisión que transforma cada aspecto de la vida. La atmósfera de un hogar puede reflejar el cielo en la tierra cuando se establece la presencia de Dios como el centro de todo. El poder de la palabra, la oración y la adoración no es simbólico, sino real. Donde Dios es exaltado, su presencia trae orden, paz y autoridad. Lo que se permite en un espacio determina lo que opera en él. Cada habitación puede ser un altar donde la gloria de Dios se manifieste, donde el descanso sea restaurador y donde el enemigo no tenga acceso. La luz siempre vencerá a las tinieblas, y cuando la presencia de Dios llena un lugar, ninguna otra influencia puede permanecer. La atmósfera de un hogar es el reflejo de lo que se permite dentro de él. Cada objeto,
cada decisión y cada detalle tienen un impacto más profundo de lo que se percibe a simple vista. Dios diseñó cada espacio de la vida humana con un propósito, y lo que se deposita en el lugar de descanso puede abrir puertas a su bendición o convertirse en un obstáculo que impide su obrar. No se trata de superstición ni de miedo, sino de reconocer que el ámbito espiritual es tan real como lo físico y que, en lo más cotidiano, se libran batallas invisibles que afectan la paz, la provisión y la salud. El enemigo no siempre se presenta con ataques evidentes. Su estrategia es la infiltración silenciosa, la normalización de pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que poco a poco erosionan la autoridad espiritual en un hogar. La Escritura nos advierte en Cantares 2:15: «Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Es en lo que se considera insignificante donde muchas veces se esconde la mayor amenaza. Lo que se deja entrar en la habitación, lo que se guarda cerca del lugar de descanso, puede parecer irrelevante, pero si no está alineado con la paz y la santidad de Dios, puede convertirse en una distracción, en una barrera o incluso en un punto de acceso para la opresión espiritual. El poder de la obediencia es lo que marca la diferencia. No es la cantidad de conocimientos ni la intención de cambiar lo que transforma la atmósfera de un hogar, sino la acción. En 1 Samuel 15:22, el profeta confronta a Saúl con una verdad contundente. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No basta con reconocer lo que no debe estar en un espacio. Es necesario tomar decisiones concretas para alinearlo con la voluntad de Dios. Cuando se establece la presencia de Dios en un hogar, todo cambia. No hay influencia del enemigo que pueda resistir la luz de su gloria. La atmósfera del lugar de descanso no es simplemente una cuestión de comodidad física, sino de autoridad espiritual. Donde hay orden, pureza y honra a Dios, su paz se manifiesta. Filipenses 4:7 lo afirma con certeza. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La protección divina no es un concepto abstracto, sino una realidad que se experimenta cuando se elige consagrar cada aspecto de la vida, incluso lo que parece más simple. Cada objeto en un espacio cuenta una historia, cada decisión construye un ambiente, y cada acto de obediencia abre la puerta a nuevas dimensiones de bendición. La presencia de Dios es el factor determinante entre una atmósfera de paz y una de conflicto espiritual. Lo que se permite en la vida diaria es lo que define el territorio que se habita, y donde el Señor es exaltado, no hay lugar para las tinieblas.